Un placer tenerlo al doctor Artana con nosotros. ¿Cómo le va? María Luján Batallán, el doctor Jorge Enríquez, lo estamos saludando. ¿Cómo está, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, ¿Qué aquí tal, Daniel? estamos. Hola, Daniel, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo ¿Cómo te te va? va? Bien, muy Muy bien. bien. Y, ¿Comenzás vos, Jorge? lo que pasa es que los dos temas hoy más convocantes son el juicio de Vialidad, donde Cristina pasó a tener un papel protagónico haciendo esta suerte de stand-up que hizo ayer, que no influyó para nada en la cuestión judicial, porque fuera de todo, o sea, como decimos los abogados, el juicio es lo que está en el expediente y nada más, después todo lo demás es Mm. cartón pintado. Pero el otro tema tan importante es que mientras se hablaba, acá subía significativamente el dólar blue, o sea que a veces pienso que esto que hizo ayer no toma dimensión de las palabras de un vicepresidente. Y entonces la primera pregunta que se me ocurre hacer a Daniel es cómo está viendo este momento, el soplo que uno pensaba que iba a ser un aire fresco con la llegada de Massa. Yo nunca lo pensé, pero bueno, siempre la esperanza es lo último que se pierde. Pero después, con un tipo serio como lo tenía Gabriel Rubinstein, la verdad que lo tenía, pensamos que la cosa iba a mejorar, y creo que vamos en calle libre, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que el nuevo equipo económico está avanzando con algunas medidas, veremos qué es lo que puede concretar, tendremos que ir viendo también cuál es su convicción, pero han empezado a tratar de ordenar lo fiscal, que estaba bastante desordenado. Ahí hay muchas dudas respecto a lo que van a hacer, pero bueno, han dado una señal y con el tema de tarifas han dado una señal, y ahora con un ajuste de caja que ya empezó a operar en lo que vimos en los resultados que se conocieron ayer del mes de julio, ¿no es cierto? Que eso es previo al equipo pero bueno, ya se empezó a ver un ajuste de caja. Eso no es necesariamente bueno, porque vos podés cortar la caja sin pagar, que es lo que un poco ha pasado el mes pasado, pero marca alguna señal por la preocupación del déficit fiscal, digamos. Después ha habido una postergación de los vencimientos de deuda en pesos, que le da un poco de aire. Ahí había acumulación de vencimientos, pudieron patearlos para el año que viene. No resuelve el problema, pero por lo menos le da espacio. Y después el tema que viene más demorado es el tema del sector externo, ¿no? Porque todavía no tenemos detalles de los ritmos, no ha funcionado este dólar campo, que tratan de motivar al campo a que liquide algunas toneladas de soja adicionales. Y lo único que hay ahí es algún anuncio de que se concretaría en la brevedad desembolso de organismos internacionales. Y digo, este es un tema central porque hoy lo más urgente es la escasez de reserva del Banco Central y la brecha cambiaria, ¿no? Que sigue en niveles estratosféricos. Claro. Artana, por otra parte, sabemos que estuvo Sergio Massa reunido con la mesa de enlace, fue una reunión sorpresa a último momento. ¿Trascendió algo de lo que sucedió hace un rato? La verdad que no sé, yo no me manejo por trascendidos, o sea, espero que salgan las noticias y ahí eventualmente las podemos analizar. Las puede analizar. Supongo que estarán buscando alguna solución después de que las autoridades del área reconocieron que el dólar soja que había sido propuesto por la ministra anterior no había tenido mucho resultado en la práctica, ¿no? Por otra parte, vemos de que hay restricciones a las importaciones, volvió a salir un listado de las restricciones y demás, y son restricciones a productos básicos que son necesarios para poder seguir haciendo funcionar la economía, porque todo tiene un insumo importado. ¿De qué manera piensa que van a poder resolver esto? ¿Y quiénes son los genios que se les ocurre cosas de decir, bueno, por ejemplo, las placas para computadoras restringimos el ingreso al país? Mira, a mí me parece que cuando uno entra en estas medidas así cuantitativas, bueno, un poco flota en la pregunta suya, ¿no? Es el Estado, o algún funcionario cree que sabe más que el que realmente es experto en el sector, y obviamente eso va a generar problemas. Pero bueno, es un banco central que no tiene, o un gobierno que no tiene divisas, y por lo tanto empieza a recurrir a estas medidas que obviamente tienen un impacto, porque la persona que necesitaba cambiar la placa, para usar el ejemplo que usted no va a tener menos o le va a salir más cara. Y después, bueno, en realidad empezamos por algunos bienes, y el riesgo ahí es que empiecen también a
a generalizarse estas cosas y eso termina resintiendo el nivel de actividad económica, ¿no? Entonces, en realidad lo que hay que hacer acá es generar, porque usted fíjese que todo esto está ocurriendo en un año con exportaciones récord. O sea, este cuento oficial de que no hay dólares hay, el que no los ve es el Banco Central. Entonces el problema no es que el sector externo argentino está funcionando mal, lo que funciona mal es la brecha cambiaria que hace que sea un deporte nacional tratar de sacar el dólar barato al Banco Central. Claro, evidentemente, pues si seguimos con esta brecha de donde... ¿Cuánto está el dólar oficial? ¿Ciento y pico? Alrededor, un poquito menos de 140. Claro, 130 y pico. Obviamente todo el mundo, yo también, si importara algo lo haría ese dólar. Es lógico, pero evidentemente hay una falla en la estructura económica, ¿no? De cómo arman las medidas. Por eso, miren, yo le he estado diciendo con algunos colegas de ustedes en estos días que si uno quiere mirar cómo va evolucionando el plan de Massa, no hay que mirar la brecha, que la ven todos los días, y qué pasa con las reservas del Banco Central. No hay plan, sería. Bueno, no sé si no hay plan hay, por ahí hay algunas ideas, no sé si llamarlo plan, pero la pregunta es que acá había varios frentes complicados. Uno era lo fiscal, que había generado un desborde monetario, eso han dado alguna señal, veremos si la pueden cumplir, y después estaba el tema cambiario como temas urgentes. En este todavía no tenemos avances concretos. Es cierto que el Banco Central dejó de perder divisas todos los días, como venía perdiendo hace unos 10 días atrás, ha empezado a comprar algo, pero está en una posición muy delicada de reserva. Ya lo creo. Arcana, es claro... Sí, Jorge. Perdón, no decía... Es claro que la pregunta mía, Daniel, es qué margen de maniobra puede tener el gobierno para aceptar la implementación de medidas que urgen, como por ejemplo achicar el tamaño del Estado, bajar la presión impositiva, reformar leyes laborales, congelar el gasto público, congelar las vacancias del Estado. ¿Qué margen de maniobra un gobierno que se ha acostumbrado a gastar más de un gobierno? Una izquierda que tiene el kirchnerismo fuertemente populista, que es gastar más de lo que recauda. Entonces, ¿qué margen tiene, qué margen le da concretamente Cristina Lacampo del Instituto Patria para hacer lo que hay que hacer? Que es doloroso, que dice la gente, es doloroso, pero que es necesario hacerlo, porque 70 años de fiesta se pagan en el momento. A mí me parece que, primero, esta es un gobierno que no cree en la reducción del tamaño del Estado. Al contrario, cree que el Estado tiene que aumentar de tamaño. Lo que está haciendo ahora es, por ahí, entender a una cuestión que tampoco entendía una parte del gobierno, que si uno tiene 100 no puede gastar 120, porque el pagar 20 con emisión monetaria genera problemas. Eso, aparentemente, el equipo económico que ha asumido ahora lo entiende. Hay una parte de la política, del espectro político kirchnerista que todavía no lo entiende eso. Pero por lo menos le han dado luz verde, tiene este equipo económico luz verde para reducir esto. Lo que pasa es que está actuando tarde, porque esto es como cuando uno tiene un problema, lo ideal es atacarlo a tiempo, y el gobierno sufrió en la primera parte de este año las consecuencias del plan Platita del segundo semestre del año pasado, que se armó para tratar de influir en la elección. Además perdieron la elección, con lo cual están en el peor de los mundos. Y bueno, y hoy están tratando de ordenar tarde, después de haber desordenado las cosas fiscales tremendamente en el segundo semestre del año pasado. Si hubieran evitado ese jolgorio, bueno, probablemente hoy la situación sería distinta, ¿no? Pero bueno, o sea, primero, uno no los ve hacia el lado que tienen que ir en materia de reformas estructurales, no creen que hay que achicar el Estado, no creen que hay que bajar impuestos, de hecho los han subido. Ha sido uno de los pocos gobiernos del mundo que subió impuestos durante la pandemia. Claro. Subió impuestos cuando asumió, el impuesto país, suba de retenciones, y fue subiendo algunos impuestos durante la pandemia, y hoy cuando le falta plata, lo único que se les ocurrió, dado que fracasaron, no tienen el número para este impuesto llamado a la renta inesperada, es aumentar los anticipos de ganancias de una parte de las empresas argentinas, de dudosa legalidad esta medida, digamos, pero bueno, eso será cuestión que se dirimirá en los tribunales. Yo mucho no puedo opinar sobre eso, ¿no? Claro. Pero bueno, en realidad siempre subir impuestos, y cuando uno va y mira la eficiencia del gasto, es muy mala, ¿no es cierto? Lamentable. Si uno tuviera un gasto eficiente, por ahí toleraríamos los impuestos, pero sí, la verdad que los servicios públicos son de una calidad muy mala, ¿no? Pésima. Y la semana que viene vamos en camino a que en diputados, el día miércoles, se vote un nuevo aumento de impuestos, por supuesto, junto por el cambio a votar en contra, y un pacto de
y un nuevo pacto fiscal que va a permitir nuevamente el jolgorio para las provincias, ¿no? Y además es inexplicable cómo las provincias, los diputados y senadores que representan a las provincias, o el pueblo de las provincias, se suben a esto de aumentar impuestos que no son coparticipables. Claro, como compensación le van a dar la posibilidad de que aumenten ingresos brutos, y creo que esto va a generar nueva presión tributaria y más inflación, ¿no? Eso es lo lamentable, que no se logra entender. Y no se logra entender, Daniel, porque yo te escucho hablar a vos, a López Murphy, a Casanoggi, a una cantidad con un sesgo más o menos semejante, y la tienen tan clara. ¿Y cómo puede ser que esta gente no la tenga clara? Si toma 2, 4. Claro. Bueno, pero ahí lo que está pasando es que en su momento se firmó con las provincias un pacto fiscal que le ponía un límite a lo que podían hacer con ingresos brutos. Durante la emergencia, el gobierno actual flexibilizó ese pacto, y ahora lo que van a hacer es moverse en sentido contrario, les van a permitir que suban ingresos brutos. A mí no me parece una buena medida, pero ahí hay que reconocer también que una parte de la gloriosa oposición aparentemente votaría para que eso ocurra, porque en diputados el gobierno no tiene el número para avanzar con eso. Pero ha habido algunos legisladores de hoy gobernadores de la oposición que aparentemente votarían. Veremos la semana que viene qué es lo que pasa, ¿no? Claro. Pero el problema ahí es un poco más generalizado, no es que uno puede cargar las tintas contra el gobierno nada más. Ahí aparentemente una parte, por lo menos, de la política está dispuesta, o sea, esta solución de subir impuestos, de matarnos con impuestos, le encanta, ¿no? Es la solución fácil. Yo lo sufrí siendo diputado, lo sufrí en carne propia, que mientras yo estaba votando en contra, había dentro de nuestro espacio algún diputado que decía, bueno, pero mi gobernador no me pide. Lo mismo pasó con el presupuesto, y lo mismo pasó cuando nos rebanaron una parte de la coparticipación Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que muchos vieron más el interés localista, el interés provincial, el interés general. Yo no soy ministro de la República, así que veo que también se puede llegar a dar eso. Espero que esta vez la oposición vote mucho más galvanizada y frente a esta locura, ¿no? Claro. Artana, para terminar, una consulta, porque quienes nos están escuchando en este momento, nosotros hablamos de parámetros macro, en definitiva, pero seguramente que la gente quiere escuchar qué hace, porque no le alcanza el dinero, porque la inflación no tiene visos de que vaya a pararse por otro lado, y también vemos que al no alcanzar el dinero, la calidad de vida es peor. ¿Qué debiera hacer la gente como para decir, resguardarse y defenderse de esta situación? Bien, es muy difícil defenderse de la inflación, porque la inflación nos complica a todos los que tenemos, dependemos de un salario, dependemos que ese salario se mueva. Mientras nuestra capacidad de gasto cayó, y el que tiene alguna capacidad de ahorro también cayó eso. Entonces, en definitiva, en realidad lo que uno tiene que lograr como sociedad es volver a tener un país que no tenga inflación, que Argentina lo tuvo en algún momento de su historia. No es que estamos condenados a vivir con inflación. Pero bueno, requiere un conjunto de políticas económicas que este gobierno acompañar. Después, obviamente, en la realidad de cada uno de nosotros, si usted mira lo que ha pasado con los salarios ajustados por inflación, han caído, ahora en algún momento, en alguna medida están más o menos acompañando la inflación, pero cuando se acelera la inflación, como pasó en el mes de julio, corren de atrás. Entonces uno tiene una merma, después la recupera, pero en esa cuestión siempre viene corriendo de atrás. O sea, en realidad lo que uno tiene que tener para resolver el problema es que no tiene que tener inflación. Mientras hace inflación es muy difícil para los asalariados, para los jubilados, para todo lo que tenemos de un ingreso fijo, poder mantener nuestro nivel de vida en un momento en que no había inflación. Claro. Bueno, Artana, no sé, Jorge, si te queda algo más para agregar, pero me parece que fue bastante claro el doctor Artana respecto a que no hay, por lo menos en el futuro inmediato, una solución, ¿no? para nosotros, los que vivimos en esta república. No, simplemente agradecerle que con la claridad meridiana con la que siempre expone, sirve para que la gente realmente conozca la profundidad del problema y que la solución está. Pero lo que pasa es que hay que tener las agallas para poder tomarlas, y bueno, uno escuchando a Daniel, por lo menos es un soplo de esperanza, ¿no? Porque dice gente que piensa bien. Gracias, Daniel. No, les agradezco a los dos, buenas tardes. Muy buenas tardes.